Y nuevamente por aquí en su programa Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel de análisis político con el senador William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches para ti, Adaitza, buenas noches también para el representante Jesús Santa y buenas noches para todo el pueblo que nos ve y nos escucha. Así es, y un saludo cordial también para el representante Jesús Santa Rodríguez por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Buenas noches a ti, al senador William Villafañe y obviamente a todo el público de Guapas Radio. Bueno, como decía por aquí hoy, esta mañana, Joel Salgado, el licenciado que también es panelista con nosotros, ha sido un momento histórico para Puerto Rico lo de que la Isla del Encanto se haya convertido, ¿verdad?, en el primer lugar en Latinoamérica en que se está vacunando contra el COVID. Obviamente él recuerda gracias a que Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos y lo más importante es que no tuvimos que pagar por la vacuna. Así que hasta el tema del COVID se convierte en el tema político porque en la mañana todo el mundo estaba celebrando que por ser parte de los Estados Unidos es que estamos sacando los pies del plato en diciembre. Nadie pensó, ¿verdad?, que esto aquí en Puerto Rico arrancó en febrero. ¿Se acuerdan cuando el primer positivo de la señora que bajó de aquel crucero al hospital presbiteriano y de ahí a marzo 15 que cierran el país por el COVID y miren lo que está pasando en diciembre, ya comenzaron a vacunar en el día de hoy. Así que comenzamos con Jesús Santa Rodríguez. Pues bueno, yo creo que es yo creo que la mejor noticia que tenemos del año, de que no solamente distintas compañías, en este caso Pfizer, logró culminar un proceso, aunque no se han terminado todos los estudios, los resultados iniciales son muy positivos y se ha empezado con trabajar para que la gente tenga acceso a esa vacuna y obviamente en el orden que tiene que seguirse, ¿no? Especialmente las personas que están directamente envueltas con pacientes de COVID, entiéndase toda aquella persona que trabaja en hospitales y en este tipo de actividad directa con esos pacientes y eventualmente seguirá aplicándose al resto de la población. En cuestión del estatus, pues fíjate, si 100 estados recibimos la vacuna primero que muchos estados, qué bueno, como tal, pero obviamente, y ahora en serio, yo creo que entre muchas de las ventajas que tiene tener una relación con los Estados Unidos, en eso pues podemos diferir William o yo, pero estamos de acuerdo en tener una relación con ellos, es este apoyo que se da en estas situaciones tan críticas y pidiendo a Dios que el resto de los países que de alguna u otra manera van a tener dificultad con adquirir esa vacuna la puedan obtener, porque esto no es un problema solamente de Puerto Rico, es un problema mundial y hay que trabajarlo a nivel mundial porque si no, los esfuerzos que se hagan en Puerto Rico, si no se hacen en otros sitios, pues no avanzamos mucho en esto y confiados que para este verano, ¿no?, como tarde, pudiéramos un poco regresar a la pasada normalidad de vida y que tanto nos ha afectado como pueblo y más nosotros que somos más cariñosos, ¿no? Somos más de contacto, más de estar en la calle y que aunque vale la pena este sacrificio de uno estar guardado, ¿no?, y que es necesario para proteger la vida no solamente de uno, de los demás, obviamente una añora llegar a esa normalidad. El senador William Villafañe. Me parece que es importante recalcar que aquí hay unos protocolos establecidos en la distribución de la vacuna que tienen que seguirse al pie de la letra. Esos protocolos han sido bien analizados y estructurados para llegar a las poblaciones que mayor riesgo tienen con respecto a la diseminación y la propagación del virus. En segundo lugar, tenemos también que entender que esto no es una solución inmediata. La llegada de la vacuna lo que inicia el proceso de poder vacunar a la población, pero esto va escalonadamente, va poco a poco. De hecho, la vacuna tiene, no es tan pronto te inyecten, tienes que regresar 3 semanas luego para la segunda dosis. Y entonces ahí resultaría vacunado per se. Por lo tanto, estamos hablando de que todavía, incluyendo a las personas, los pocos, ¿verdad?, que durante los próximos días se estarán vacunando, todavía estamos a merced del virus, principalmente durante los días festivos, porque si sacamos cuenta, dentro de 3 semanas estamos ya en el Día de Reyes. Así es. Por lo tanto, es necesario
que toda la población mantenga la guardia en alto con respecto a que el nivel de contagio puede continuar aceleradamente si no guardamos la distancia, si no evitamos lo que es muy difícil entendiendo, ¿verdad?, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, que en días festivos de Navidad pues tendemos a visitarnos, tendemos a compartir afectivamente con todos nuestros familiares. Pues precisamente ese ha sido durante los pasados semanas la principal razón de la propagación del virus y a su vez de las fatalidades que hemos tenido. Por lo tanto, hago un llamado a que durante las próximas semanas y todavía meses mantengamos un alto grado de precaución con respecto al virus del COVID-19 y además de esto, creo que el gobierno y el sector privado, las empresas, deben ir tomando las medidas de entonces ya a partir de quizás febrero, marzo, dependiendo, ¿verdad?, del resultado de cuánto vaya bajando el nivel de propagación, de ir entonces planificando la vuelta a la normalidad y esto, la nueva normalidad, ¿verdad? Y esto es bien necesario para la estabilidad económica y para que muchos de los padres y madres de familias que están, ¿verdad?, involuntariamente sin trabajo, pues entonces puedan tener la oportunidad de regresar al mismo, puedan tener la oportunidad de regresar al mismo. Sí quería añadir que hay una medida que se está trabajando a nivel federal. Jennifer González ha dado a conocer algunos detalles de esta medida. Aparentemente ya hay unos preacuerdos entre republicanos y demócratas para aprobar la misma, y de ser así, Puerto Rico estaría recibiendo una cantidad sustancial, no solamente para la operación del gobierno, sino también para sufragar necesidades de la familia puertorriqueña, en específico también aquellos tenientes de la tarjeta del PAN. Interesante por demás, porque en este momento del cierre, pues muchos negocios decidieron de verdad cerrar, o sea, ni siquiera están sirviendo algunos alimentos para llevar y demás, algunos restaurantes y diferentes lugares cerraron, o sea que las personas se quedaron sin nada en las manos. Así que nada, con relación al tema del COVID, obviamente, pues la terapista respiratoria Yajaira Licea del Ashford Presbyterian Community Hospital fue la primera que se puso esta vacuna, así que le agradecemos a ella, ¿verdad?, que fuera la que se arriesgara, ¿verdad?, ponerse esa primera vacuna. Ya el secretario designado de salud también lo hizo, Manuel Mellado, y así las cosas, ¿verdad?, Carlos Mellado, y así las cosas, yo creo que todos debemos considerar el tema de la vacuna de forma seria, y los que no se la puedan poner porque por alguna condición, no solamente religiosa, o porque alguna situación de salud no lo permita, pues no provocarle miedo y temor y no empezar a hacer un escándalo con el tema, sino dejar que las cosas fluyan, leer y orientarse y no provocar más desasosiego del que tenemos, ¿verdad? Hay un tema que me preocupa y me gustaría conocer la opinión de ustedes, y es que hoy el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico anunció que esta institución no iba a tener como requisito la admisión del examen del College Board, y así hay otras universidades que lo están considerando. No sé si ya la UPR también lo aprobó, y ya la gente está cuestionando qué calidad de estudiantes van a empezar en las universidades y qué desastre sería en las universidades porque no tienen esa mínima evaluación para saber, ¿verdad?, si los estudiantes podrían o no estar botando el dinero de las becas porque no van a pisar y no van a arrancar. Así que me gustaría la opinión de ustedes sobre esto, porque estamos en momentos de pandemia, pero también hay que aprovechar los fondos federales y hay que aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, que tenemos de poder estudiar con fondos federales. No todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿verdad? En otros países, nosotros en esta isla la tenemos. Jesús Santa Rodríguez. Mira, si bien es cierto de que se ha llevado tradicionalmente este tipo de exámenes y otros exámenes que cogen los estudiantes en Puerto Rico para buscar estudiar en otras universidades fuera de la isla, lo más importante yo creo que no necesariamente es ese examen para que puedan entrar a una universidad. Yo creo que ojalá todo aquel que desease estudiar una carrera universitaria lo pueda hacer sin ninguna restricción. Pero sí, la preocupación que puedo tener es que este tipo de examen, más allá de la puntuación global, te da unas características de las capacidades y herramientas que tiene el estudiante
y que se utilizan para verificar si el estudiante puede ser o no exitoso en cierto tipo de carrera. El College Board, por ejemplo, te tiene una parte de matemática. Pues obviamente una persona que sale bien en esa parte, pues pudiese ser exitoso o tener una buena años universitarios, una carrera que tenga que ver con esa ciencia, ¿no? Con la matemática como tal. Aquellas personas que no salen bien en ese aspecto de ese examen, pues ese tipo de carreras relacionadas con eso, pues se le hace difícil entrar porque se entiende que si en esa educación básica, especialidad, pues se le va a hacer difícil. Yo creo que mi preocupación no viene necesariamente a que puedan entrar o no a la universidad, vienen de que tiene que haber un mecanismo de medición donde se le diga al estudiante, oye, si vas a entrar aquí tienes estas deficiencias o tienes que mejorar en este aspecto, o tu cualificación por áreas te lleva a que tú puedes ser más exitoso en tal carrera o en tal cual. Yo creo que eso es importante como tal y es mi mayor preocupación. Vuelvo otra vez, sé que se utiliza este tipo de examen para poder entrar lo más importante. Sigo insistiendo que es en el aspecto de ayudar al estudiante en qué decisión va a tomar, en qué carrera va a envolverse para que pueda ser más exitoso. Vamos a ver qué nos dice el senador William Villafañe. Tenemos que entender que nos encontramos en unas condiciones excepcionales, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, durante este año hemos tenido la situación de los sismos que hubo en la zona sur de Puerto Rico y al mismo tiempo hemos tenido la situación de la pandemia. Sí, situaciones muy atípicas que han afectado dramáticamente el campo lectivo para nuestros estudiantes y que al mismo tiempo implica un alto riesgo para actividades o dinámicas que conlleven la aglomeración de personas. Y estos exámenes todos sabemos que siempre se han dado de una manera cuya logística implica la aglomeración de personas. Al mismo tiempo, tenemos nosotros que preguntarnos cuál es la alternativa para ello. ¿Está preparado el sistema para proveer estas alternativas de manera a distancia, online? Entiendo que no. Entiendo que no hay una alternativa que se haya establecido con tiempo para poder suministrar estas pruebas de una manera que sean correctas y aptas para la situación y para los estudiantes y aspirantes a ingresar a las universidades. Sí, me parece, ¿verdad?, que las universidades, entendiendo esta situación, entendiendo que no tienen entonces alternativa y entendiendo tampoco que no es opción el parar el reloj y detener y suspender toda actividad lectiva por un año para entonces viabilizar que las universidades vuelvan a abrir, pues entonces ven esta opción. Me imagino que tendrán algunos requisitos específicos para esta población estudiantil de nuevo ingreso durante ese primer año para poder adaptarse. Las desgracias yo creo que en la línea, le iba a preguntar en la línea que va el senador. Adelante. Sí, en la línea que va el senador, yo creo que es muy correcto. Lo que yo creo que entonces tienen que hacer las universidades dentro del mecanismo de aceptación de esos estudiantes, buscar un mecanismo para poder determinar qué fortalezas tienen, qué habilidades tienen, qué conocimientos tienen en cada materia para poder ayudarlos eventualmente a tomar la decisión. Cosa que hasta cierto punto lo hacía el examen, ¿no? Precisamente esa era la pregunta, era si ustedes entienden, como yo digo, que las desgracias también traen oportunidades, de que las universidades van a tener que crear tal vez ciertas plazas de tutoría, lo que nunca se daba a lo mejor en las universidades, específicamente van a tener que hacerlo para ayudar a esos estudiantes sin este College Board para poder, ¿verdad?, empezar bien ese primer año y no ser, y no se dropen, no terminen, ¿verdad?, dropeados, fracasados en ese primer semestre, porque van a necesitar cierto apoyo. Por eso yo creo que en esa línea las universidades tienen que de alguna manera medir la capacidad de cada estudiante en los distintos renglones, si lo quiere ayudar. De hecho, ese tipo de análisis que quizás antes lo hacía el examen y ahora va a tener que hacer la universidad, lo lleva inclusive a ver qué tipo de cursos toman. Por ejemplo, si es un básico, si es un avanzado, que es lo que hacen de nuevo ingreso, lo que uno llama prepa, ¿no? En ese sentido.
si queremos garantizar o aumentar la posibilidad de que ellos sean exitosos en esta vida universitaria como tal, ¿no? Y es un reto de todas. Y como dice el senador, considerando que, aunque qué bueno que dimos un paso, este es como el primer paso cuando se llegó a la luna, ¿no? Faltan muchos pasos más para poder uno lograr cierta normalidad y que me parece que no la vamos a tener hasta más o menos quizás con mucha suerte en verano. Por lo tanto, van a tener que ser creativos, no solamente para poder detectar eso, sino que una vez entren sean exitosos. Yo creo que la decisión de evitar o no utilizar el mecanismo de College Board para la aceptación es bueno, pero sigo levantando bandera que tienen que entonces buscar un mecanismo de cómo ver qué capacidad tiene cada estudiante para ayudarlo a poder ser exitoso en una carrera, en la vida universitaria como tal. Y como tú dices, trae oportunidades. Yo creo que esto se va a tener que mover a más allá de dar clases, dar un tipo de tutoría o apoyo adicional, sabiendo que estas condiciones pudieron haber afectado de que estos estudiantes durante el último año prácticamente, y no estamos contando María, que fue hace 3, o sea, el muchacho que va a entrar a la universidad hoy o este año, todos en décimo, pasó María. Exacto, y en ese sentido, los terremotos y la pandemia. Así es. Correcto. Mire, la semana pasada nosotros 3 discutimos aquí el tema de los bloqueos y esta noche tuvo que decirle el juez Helpi poner en suspenso los bloqueos por orden del juez, porque sencillamente la policía son tan tercos, porque es la palabra más light que puedo usar aquí al aire, porque todo el mundo le dijo que estaban violando derechos, que era inconstitucional, etcétera, etcétera, pero ellos siguieron para adelante. ¿Y qué pasó? Que ahora le dijeron, pues mira, ni los bloqueos regulares, que son los que hacen para velar las cosas de tránsito y de la ley de tránsito, ni los bloqueos de las mascarillas. O sea, algo que se pudo haber evitado porque los bloqueos de tránsito siempre son importantes en esta fecha, pues por el alcohol, por diferentes cosas, la gente sin malvete, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, la opinión de ustedes, porque fue como que la muerte de algo anunciado aquí mismo por ustedes, directo al punto que decían esto no se puede hacer. Vamos a ver, Jesús. Bueno, adelante, William. Yo reitero, ¿verdad?, lo que planteé durante la semana pasada, de que primero que no era prudente llevar a cabo este tipo de bloqueo en estas circunstancias, no solamente por el hecho de que está afectando derechos constitucionales. Así es. Sino por y usted el hecho como abogado, de que, el otro como representante saben que era una violación crasa el atentar y tratar de irse por esa línea, pero bueno. Sí, y de hecho, esta pasada semana nosotros le dimos fin a unos proyectos de ley que iban dirigidos a ser más punitivos en términos de lo que es el uso de mascarillas y otro tipo de dinámicas, ¿verdad?, en esta situación de pandemia. Pero tenemos nosotros también que visualizar que es en los tapones donde se da el contagio. Ahí no es donde se da el contagio. O sea, nosotros tenemos entonces que ser bastante inteligentes a la hora de combatir la propagación, sabiendo y reconociendo dónde es que está ese tipo de situación y entonces ir allá y viabilizar que las autoridades puedan ir, que cuenten con los recursos necesarios y que velen porque no haya ese tipo de actividades, pero a final de cuentas no era en las vías de tránsito donde estaba llevándose a cabo la propagación del virus. Así es. ¿Qué nos dice Jesús Santa Rodríguez? Prácticamente, repito lo que dice el senador, fue lo que habíamos hablado, más allá de la dinámica constitucional o de violación de derechos y ese tipo de cosas, reconociendo que la policía es un cuerpo que está cada vez más limitado de personal, con retos más grandes. Yo creo que el mecanismo que se está utilizando no es efectivo, ni estaba atacando donde realmente se propaga el virus. Yo creo que tienen que hacer trabajo, pero no ese. En un carro, sigo insistiendo, en la mayoría de los casos son parientes, son familias. Esa dinámica de la pregunta es extraña, ¿no? Y es ilógica. Si tú vives o no vives, o sea, eso como que cae casi en lo ridículo.
Y yo creo que deben utilizar ese tipo de recursos a ir a aquellos sitios donde lamentablemente hay gente que no siguen las órdenes o la orden ejecutiva, que lo que busca, nos guste o no, es tratar de evitar el contagio. Y esas personas que no le dan tanta importancia a esas restricciones, pues que ellos puedan enforzar para que las sigan, ¿no? Como tal. Y pues nada, en mi casa cuando mi papá me decía algo y no le hacía caso, decía, te lo dije. Pues esto te lo dije. Más o menos. Bueno, Pedro Pierluisi, ¿verdad? El gobernador electo de nuestra isla, al reconocer la pericia y el valor que tiene el rescatista Nino Correa, él dijo, pues, y tenía deseos de poderlo renominar o dejarlo en su cargo como comisionado del negociado de manejo de emergencia y administración de desastres, pero admite, pues, que las reglas como están, él incumple, ¿verdad?, en lo que se exige para mantener en ese puesto de forma oficial. Y entonces hablaron de enmendar una ley que Carmelo Ríos iba a tratar de trabajar con eso para ver si lo podían dejar en ese puesto. Yo me gustaría la opinión de ustedes porque a veces hay personas que tienen la preparación, tienen los títulos, tienen los grados y han fracasado en ciertas posiciones, y otros que tal vez no tienen lo que se requiere en ley, pero hay que cumplir con la ley y podrían y han hecho a lo mejor mejor trabajo. ¿Qué nos dice William Villafañe? Sí, yo estoy a favor. La realidad es que yo conozco a Nino Correa hace ya muchísimo tiempo. Nino es un servidor público experimentado en el campo de las emergencias, del manejo de emergencias y desastres y de rescate principalmente. Era una persona dedicada a dirigir los esfuerzos de rescate de dicha agencia y es una persona que se vive con afán de vocación su desempeño en esas funciones. Al mismo tiempo, no veo ningún tipo de problema con que se enmiende la ley. La ley lo que pasa es que establece que un requisito de maestría es un requisito que él no tiene, y entonces pues lo único necesario ahí es eliminarlo y entonces pues reconocer los años de experiencia que lleva la agencia, los cursos y las certificaciones que ha recibido a través de los años para desempeñar sus funciones, y al mismo tiempo el conocimiento que tiene de las funciones de esa agencia y la experiencia que ha tenido durante los pasados años, principalmente luego durante la emergencia del huracán María. Yo tuve la dicha como secretario de la gobernación entonces de trabajar directamente con Nino en la atención de las comunidades aisladas. Ese era un esfuerzo dentro de toda la gama de trabajo que había. Era uno muy importante, muy sensitivo, porque requería el atender decenas de comunidades alrededor de todo Puerto Rico, principalmente comunidades rurales, para las que no había acceso. Y entonces tenía que coordinarse con FURA, con la Guardia Nacional, para poder entonces llegar a esas comunidades, atender sus necesidades y poder suministrarles no solamente agua, alimentos, sino también atención médica. Y vi de primera mano el trabajo de Nino Correa y sé de su compromiso, y yo desde el Senado de Puerto Rico puede contar conmigo para que se realice esa enmienda y para favorecerle de pasar por allí su nominación. Ya estamos en la pausa. Cuando regresemos escuchamos la opinión del representante Jesús Santa Rodríguez. Hay 48 horas para decidir sobre un posible recuento en el voto adelantado en San Juan. Bendito sea Dios, seguimos en este tema, pero ahí vamos. Y también hay una posibilidad de que Pedro Pierluisi eliminara el puesto de secretario de Asuntos Públicos, y me gustaría tu opinión, que tuviste en Fortaleza, y la opinión de Jesús Santa Rodríguez sobre esa posición, si vale la pena dejarla o darle todas esas funciones, ¿verdad?, a otro de los secretarios y eliminar esa plaza. Regresamos en breve, esto es Directo al Punto. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en el panel de análisis político con el senador William Villafañe y el representante Jesús
Santa Rodríguez. Y yo les decía en la pausa dos temas. Uno, que hay 48 horas para decidir sobre posibles recuentos del voto adelantado en San Juan, porque el Movimiento Victoria Ciudadana insiste en que se cuente otra vez la unidad 77. Yo no estoy muy clara de por qué, porque escuché a Edwin Mundo en un momento dado decir por el Partido No Progresista que cada una de las unidades en San Juan que se contó había representantes del Partido Popular, del Partido No Progresista y de Victoria Ciudadana, y que todos están firmados por los tres. Por lo tanto, me confunde un poco que el comisionado electoral de Movimiento Ciudadano siga diciendo que entiende que hay fraude, que no cuadran las papeletas, pero ¿y qué pasó con su gente que estaba allí? Ese es uno de los temas. Y el segundo es que cuando Pedro Pierluisi nombró a Larry Seilhammer como secretario de Estado, le dio unas funciones que iban mucho más allá para que fuera su mano derecha en toda la reconstrucción y todo lo que eran los fondos federales del país. También se menciona que se va a eliminar el puesto de secretario de la Gobernación y no sé si algo de eso tenga que ver. Me gustaría escuchar la opinión de ambos. Así que empezamos con Jesús Santa Rodríguez, que de hecho estaba el tema de Nino ahí en el aire. Sí. Mira, qué bueno aquellas personas que tienen una preparación académica, pueden tener maestría o doctorado, ¿verdad? Eso yo creo. El audio. Ahora. Se te fue el audio. Ahora sí. Ahora. Sí, adelante. Ok, qué bueno que existe gente que tiene una preparación académica para llevar a cabo sus funciones, pero eso no quiere decir que el hecho que tú tengas un grado adicional o no lo puedas hacer. Y yo creo que un buen ejemplo es Nino. Nino Correa yo creo que debe ser ejemplo a los funcionarios públicos de cómo se vive una profesión, cómo se vive su trabajo y sobre todo cómo se trabaja directamente al país independientemente de qué administración esté. Y yo creo que sería una recompensa para él y un reconocimiento a ese tipo de empleado público que uno desea que todos quieran ser como él. El hecho de permitirle seguir siendo parte y directivo de esa entidad de manejo de emergencia. Y estoy de acuerdo con Villafañe. O sea, yo no creo que haya problema en enmendar la ley para no solamente él, sino otros con el empeño, con el corazón, con la experiencia, puedan hacer el trabajo que tanto necesita el país. Referente al recuento que está siguiendo Victoria Ciudadana en San Juan, mi primera pregunta es que si esa situación donde se alega, no tengo la evidencia, pero se alega de que hay más papeletas que las solicitudes del voto adelantado. Y quiero ser bien claro, para usted votar adelantado tiene que solicitarlo. Yo no sé si es porque las listas no las tienen completas, yo no sé si es porque se dieron más papeletas o no. Pero esa situación no solamente ocurriría en San Juan, pudiera ocurrir en toda la isla. Por lo tanto, si es que se decide hacer un recuento de lo que se llama que es el Colegio 77, que ahí está el voto que ha sido a domicilio y de correo, especialmente, exacto, pues debería ser en toda la isla, ¿no? Si es que existe ese problema o esa situación como tal. Obviamente hay que considerar que en estos momentos, le decía yo antes del programa, el recuento va o el escrutinio va por Peñuela. Así y apenas quedan varias semanas, 2 semanas para terminar el año y hay una presión de tiempo y obviamente esto conlleva un esfuerzo mucho mayor de los miembros que están trabajando en ese escrutinio para poder completar el mismo si es que se lleva a cabo a tiempo. O sea, eso hay que también tenerlo en la mesa como tal. Correr contra el reloj correr contra el reloj, pero sin violar, ¿verdad? La libre determinación del pueblo cuando ejerció su derecho al voto. Ese es el problema que tienen ahora. Falta de personal y falta de manos y falta de día. Y oye, qué bueno que se garantice que como voto del pueblo es como se cuenta. Pero yo creo que sí, o sea, la única manera que yo veo que eso no se deba llevar a cabo es porque entonces existen las listas, porque tienen que existir con una cantidad razonable de solicitud. De hecho, tradicionalmente no vota el 100% de la gente que pide el voto adelantado, está en un 90, 95 como tal. Siempre hay alguien que por alguna razón no ejerce ese derecho que pidió hacerlo adelantadamente, de una forma anticipada a la elección. Pero vamos a ver, creo que le quedan no 48, ahora son 24 horas. Vamos a la reacción de William en ese tema y después pasamos a lo de asuntos públicos. William, senador. Mira, la realidad es que esto ha sido todo
una estrategia política del Movimiento Victoria Ciudadana para demorar los resultados oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones con respecto específicamente a la alcaldía de San Juan, donde Miguel Romero prevaleció por alrededor de unos 4.700 votos. Esto, o sea, si estuviéramos hablando aquí como algunas alcaldías como la de Guánica, Aguadilla, Culebra. Pero estamos hablando de 4.700 votos. Victoria Ciudadana tiene que demostrar un fraude de sobre 4.700 votos. Aquí no hay fraude ninguno de esa envergadura, ni han demostrado tan siquiera de un nivel menor. Así que yo lo que espero es que lo que se resuelva es de que a final de cuentas, ¿cómo tú vas a hacer un recuento? El recuento establecido por ley es claro, es cuando hay un menos de un 0,5% de ventaja o menos de 100 votos de ventaja. Aquí la diferencia es abismal, es extraordinariamente grande. Ahora, ¿qué ellos pretenden? Que el 20% de la población que votó adelantado no se cuente. ¿Qué mayor fraude que ese? Que no contar entonces el voto de la gente que se le permitió votar adelantado porque era de mayor riesgo a contraer el virus y sufrir las peores consecuencias del mismo. O sea, ¿dónde está la sensibilidad humana? Lo que pasa es que el partido de Alexandra Lugaro y de Manuel Natal no se movió para que la gente, sus electores votaran adelantado. Pero como ellos saben que el PNP y el PPD sí se movieron para movilizar sus electores por adelantado, aquellos que cualificaban para hacerlo, claro. pues entonces pretenden anular el 20% del electorado. Y que venga, Dios, esto es una barbaridad, semejante atrocidad. Y me parece que es un asalto a la democracia lo que está pretendiendo Victoria Ciudadana, pero el pueblo ya los tiene leídos. O sea, vergüenza les debe dar. En este caso coincido con el senador, porque es que si ellos están echando por tierra todos los recuentos y el escrutinio y demás, está diciendo que los que estaban sentados en las mesas representando a Victoria Ciudadana no hicieron su trabajo. Y entonces usted no va a penalizar a todo el país y a toda una cantidad de gente que trabajaron en ¿verdad? En estos recuentos y en todo este proceso, porque eran tuyos, estaban allí para velar lo tuyo y tú los llevaste. El tema pero fíjate, déjame traer un punto importante aquí. La diferencia que ellos traen no es cómo se contó, es la cantidad de solicitudes con la cantidad de votos. Sin embargo, como dice Villafañe, la diferencia que ellos traen inclusive es menor a los 4.700 votos. Correcto. O sea, aún cuando tú tengas esa varita mágica, que es imposible de hacerlo, de decir, mira, estos votaron de más. Esos de más, si tú los restaras, no va a afectar eso. Y lo otro, y sigue insistiendo, si eso pasó en San Juan, estoy presumiendo, ¿no? Que pasó en San Juan, pasó en toda la isla. O sea, no puede ser para San Juan, tendría que ser para toda la isla. Y las consecuencias que lleva de esto de tiempo y esfuerzo de la comisión, cuando en estos momentos está atrasado en ese proceso de escrutinio como tal. Yo puedo comprar la idea a aquellos sitios, por ejemplo, Culebra, que está por 2 o 3 o 4 votos, mire, que lo cuenten todo, porque esa diferencia pudiese afectar el resultado. Pero la realidad es que aún esa diferencia de cantidad de solicitudes versus papeletas que pudiera existir en San Juan, y digo pudiera, porque es lo que se alega, no llega a cambiar un resultado. Y yo creo que dentro de la decisión de los comisionados tiene que estar todo eso en la mesa y ser sensatos y entender que estamos a 15 de diciembre. Y las reglas para los recuentos no son nuevas. Las reglas para los recuentos son las mismas de hace décadas. Correcto. No tiene nada que ver con la reforma electoral que rápido le achacan la culpa. No, los recuentos no. No, los recuentos no. Eso se mantuvo. Exacto. Villafañe, en cuanto a la movida de tal vez eliminar el puesto de secretario de la gobernación, ¿cómo lo ves? Te pregunto porque estuviste, ¿verdad?, en una posición y yo quiero saber si esas dos sillas trabajaban en conjunto, si vale la pena eliminarlo, ahorrarse un dinero. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que te refieres al de asuntos públicos. Exacto, ese. Sí. Tengo que verificar si
la designación de May Vizcarrondo fue solamente para política pública o incluye asuntos públicos. El otro. Yo entiendo que sí hace falta y me explico. Esta función va más ligada a lo que es la portavocía de Fortaleza. El gobernador no puede estar todos los días dando cara, explicando cosas. El gobernador tiene que trabajar, tiene una función gerencial importantísima. Eso no significa que esté guardado y de que no dé cara, tiene que hacerlo. Pero necesita otra persona que frecuentemente esté atendiendo a los medios de comunicación, está comunicándose con las distintas agencias, velando porque se difunda la información, porque se dé a conocer lo que se está haciendo y al mismo tiempo por responder cualquier interrogante que haya sobre la función pública. Así que esta tarea es una tarea que me parece fundamental. Déjame interrumpirlo ahí. Y es que antes de que existiera esa silla, quien hacía esa labor era el portavoz de prensa o la persona que tuviera, ¿verdad?, el ejecutivo en ese momento de la Oficina de Comunicaciones y Prensa, porque había uno de prensa como tal y estaba el otro que es de la Oficina de Comunicaciones, que entonces era, por ejemplo, Guachet, el que daba la cara, el que hablaba, etcétera. Un ejemplo, por mencionar alguno, ¿verdad?, que fue reconocido en esa posición. Y entonces no existía esa otra silla. Por eso, como vi que estaban barajeando eliminar una de esas posiciones, tú entiendes que es importante, que es una persona que debe estar en contacto con el gobernador y que tenga la información de primera mano de gobierno y también de comunicaciones, porque tiene que saber comunicarse con la prensa, si no, le van a caer chinche a la primera semana, si no sabe manejar la cosa. Creo que sí, creo que de hecho había quedado bien estructurada, y no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Sheila Calderón, recordarás que estableció esa oficina con Jorge Colbert Toro y definitivamente cumple un propósito, y lo importante, claro está, es que el secretario de Asuntos Públicos y el secretario de Prensa o secretario y secretaria pues trabajen al unísono y sean personas, ¿verdad?, profesionales que sepan identificar qué le corresponde a cada cual. ¿Qué nos dice el representante Jesús Santa Rodríguez? Ahora. No. Ese aspecto, ¿se oye ahora? Ahora sí, adelante. Bueno, en ese aspecto es importante recalcar de que yo no tengo problema de que cada gobernador, según su necesidad y sus prioridades, determine cómo va a configurar su cuerpo administrativo de confianza, ¿no? El que está, uno diría, todos los días tomando café con él, ¿no? Como tal. Obviamente hay unas funciones que son muy importantes y a veces no se le da la importancia que requiere. Yo creo que si en algo han fallado algunos gobiernos es en llevar una información. Y la gente a veces asocia información con propaganda y son dos cosas distintas. Mucho de la ejecución del gobierno depende de que la gente entienda qué se quiere hacer, porque el gobierno solo no puede hacer las cosas, necesita la cooperación o el entendimiento de la ciudadanía para que las cosas corran, ¿no? Y ahí es que está lo que dice William de dar cara, ¿no? De explicar, de llevar por lo menos un mensaje de qué es lo que está haciendo el gobierno, cómo lo está haciendo y el por qué. El gobernador tiene que hacer muchas cosas, pero es humano, no lo puede hacer todo. Y necesita un equipo de trabajo que quizás en otros tiempos donde la dinámica de prensa y de comunicación era menos complicada, no hacía falta, ¿no? Y hemos visto como en la medida que van pasando distintos gobernadores, lo que se llama el oficial de la fortaleza se ha ido modificando a la necesidad de su tiempo y de sus retos, ¿no? Yo estoy seguro que si un gobernador empieza, como va a empezar Pedro Pierluisi en el enero 2, está pensando ahora que tiene una pandemia encima, que tiene unos chavos de María que están ahí todavía, que no se han ejecutado esas obras, que hay una situación de terremoto. Carretera. O sea, por eso, y eso conlleva posiblemente tú estructurar tu gobierno ejecutivo de una forma muy distinta a la que quizás tuvo Hernández Colón o Pedro Rosselló o Sheila Calderón, ¿no? Yo creo que hay que dejarle ese espacio
al señor gobernador basado en sus retos y en sus prioridades como tal. Yo ahí no me voy a meter mucho si es bueno o malo, pero sí entiendo a William, porque yo creo que esta función si se puede llamar, yo no sé si es correcto decir portavoz, pero de ser esta persona que lleva el mensaje de lo que quiere hacer el gobierno, de lo que espera, yo creo que es importantísimo si se quiere ser exitoso en su ejecución. En estos minutos que nos quedan, sabes que hoy declararon formalmente, ¿verdad? Sabemos que William Villafañe es demócrata, no sé de Jesús Santa, pero ya lo de Joe Biden, pues aparenta ser una realidad, aparenta ser ya final, aunque los republicanos siguen en esa lucha. ¿Qué nos dice William Villafañe de aquí hay un ruido tremendo, pero... Bueno, a mí me parece, ¿verdad?, que ya pone fin a lo que ha sido una discusión pública que generaba dudas en un sector pequeño de la población a nivel nacional, pero pues ya sella, ¿verdad?, lo que van a ser los próximos 4 años en términos del liderato del Ejecutivo Casablanca. Y esto, bueno, hay que darle curso a la transición, ya por lo menos eso se había permitido y estaba corriendo. Pero pone punto final también a los discursos estos de que había fraude y de que era una elección inválida cuando realmente no lo era una elección legítima. Y lo importante ahora, ¿verdad?, es que todos, incluyendo nosotros acá en Puerto Rico, a pesar de que no participamos de ese proceso de elección, encaminemos, ¿verdad?, nuestros mejores intereses en la voluntad del pueblo para solicitarle tanto al presidente y la vicepresidenta ya electos y próximos a juramentar, como al Congreso, que los asuntos de Puerto Rico se atiendan de manera seria, de manera respetuosa y sobre todo entendiendo que somos ciudadanos americanos que ya por mucho tiempo, en el caso de Estados Unidos ya por 122 años y en el caso de España y Estados Unidos 527 años, pues es hora de que las decisiones importantes cuenten a final de cuentas con nuestra voz y nuestro voto. ¿Qué nos dice Jesús Santa Rodríguez, representante? Bueno, a mí me da mucha pena la situación del actual presidente. Yo creo que esa discusión fue una discusión estéril, no iba a llegar a ningún lado. Yo me hubiera abochornado cada vez que un tribunal me echaba para atrás cualquier alegación. Yo puedo estar de acuerdo o no de cómo se votó, obviamente una situación bien parecida en Puerto Rico, la pandemia, o sea, hay situaciones allá que provocaron que ese voto adelantado fuera por correo, que es lo que ellos también cuestionan allá, pero así se votó. Ahora digo yo, allá había observadores republicanos, había observadores demócratas, muchos de los estados que ganó John Biden eran republicanos, que tenían el control del aparato de elecciones en cada estado, que en cada estado es particular, es distinto. Y obviamente no había duda que Joe Biden había sido electo presidente, y aunque obviamente es parte del proceso lo del voto electoral que se ejecutó, más allá de ser el next step, el próximo paso para elegir a un presidente, también tiene un simbolismo enorme. O sea, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no alegues más porque ya se votó, ¿no? Uno esté de acuerdo con el proceso del colegio electoral o no, ese es el proceso, ya se votó, y tanto en la ejecución como simbólicamente yo creo que cierra un capítulo dentro de lo que era la discusión de no quién hubiese ganado, sino si hubiese ganado en buena lid o no, lo cual coincido con el senador de que más allá de todas las diferencias y situaciones que ocurrieron, yo creo que no hubo duda alguna de que el pueblo norteamericano decidió para ser presidente en los próximos 4 años al ex vicepresidente, ex senador John Biden. Eso ya es capítulo cerrado. Ahora hay que encaminarnos a trabajar para tener un mejor país. Nos quedan unos minutos y una de las preocupaciones para los estadistas debe ser que la congresista Nidia Velázquez y otros
se han empeñado en seguir trabajando proyectos de ley de buscar la libre asociación, buscar la independencia para Puerto Rico, no sé de qué otras maneras decirlo, y ellos pues son demócratas, y entonces los estadistas están luchando por la estadidad y el gobernador Pedro Pierluisi es demócrata, pero está luchando la estadidad. ¿Cómo se van a temperar las cosas? Porque esa puerta no la van a poder tocar, van a tener que tocar otros congresistas que sí atiendan lo que alegadamente dijo Joe Biden, que era que le iba a apoyar si era mayoría, y más del 52% dijo que sí a la estadidad. Así que, ¿cómo lo ve William Villafañe? Bueno, yo no lo veo de manera pesimista. Mira, en el caso de Nidia Velázquez, todos sabemos que Nidia Velázquez ha sido una persona identificada con el área colonialista del Estado Libre Asociado, de mantener la relación, perpetuar esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Lo que ha sucedido durante este tiempo reciente es que ha recibido tanta presión Nidia Velázquez que ha tenido que dar el paso de presentar legislación dizque para solucionar el problema de Puerto Rico. Y entonces, muy astutamente, la traba que le pone es que sea una decisión que es un proceso demasiado burocrático. Donde establece una elección de unos delegados para que esos delegados se reúnan, para que esos delegados que se reúnan establezcan la proposición que le harían al Congreso, para que entonces el Congreso la evalúe, para que entonces al final de cuentas, yo no sé cuántos años o siglos después, el pueblo de Puerto Rico pueda votar directamente sobre ello. Senador, entonces, lo que no le han pedido a nadie. Sí. No, y entonces el problema, pero yo esperaría menos de Nidia Velázquez. Por eso es que te tengo que decir que yo lo veo como un triunfo para la estadidad. El hecho de que Nidia Velázquez proponga un proyecto y ese proyecto excluya alternativas coloniales y territoriales, y entre las alternativas sean las modalidades de independencia y la estadidad, independientemente de las 800,000 requisitos y formas que establecen en el proceso, ya de por sí eso es un triunfo para los estadistas. Ese proyecto no va para ningún lado. A final de cuentas, aquí se tiene que reconocer el mandato del voto del pueblo, que es directo, como ha sido en las ocasiones recientes para los estados que han sido admitidos. Son las 7:58. Comentario final de Jesús Santa Rodríguez para despedirnos. Yo siempre he sido bien consistente. Lamentablemente, el plebiscito que se llevó a cabo no tiene ningún aval del Congreso, del Senado, del presidente ni nadie en Estados Unidos. Yo creo que ese es el gran problema de esto. En la medida que tú empujas un estatus, el que sea, por un lado, sin tener un proceso, sin tener la conversación, sin tener esa negociación, tú no vas a llegar a ningún lado. Yo siempre he planteado que el primer paso que se tiene que hacer, y no es allá en el Congreso, aquí en Puerto Rico, es ponernos de acuerdo para determinar y proponerle un proceso a seguir para la solución del estatus. Y eso conlleva inclusive la definición de todas las alternativas, y que Estados Unidos diga que es posible y que no es posible. Y entonces uno pueda bajar donde el país, no con sueños, y si nos las dan o no las dan. De hecho, yo no sé qué va a pasar con ese proyecto de Nidia Velázquez, pero yo sé que va a tener mejor término que los 3 proyectos que ha sometido la comisionada residente, que no han llegado ni siquiera a primera base. O sea, pero la realidad es que es un tema complicado, hay que tomarlo más serio, y mientras uno siga haciendo estos jueguitos de plebiscito y cosas, vamos a estar discutiendo el mismo issue. Vamos a ver, gracias William Villafañe, senador, y gracias representante Jesús Santa Rodríguez. Nosotros nos despedimos, regresamos ya mañana aquí en Directo al Punto. Que la pasen bien.